Padre Santo, Dios creador del cielo y de la tierra, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias por concedernos la vida, por concedernos salud y por concedernos estar en este lugar, Señor, cada quien en donde estamos y pudiendo seguir esta transmisión acerca de el panorama de la Biblia. Señor, seguimos rogándote mucho, bendito Padre, por toda esta pandemia que azota al mundo. Queremos rogarte para que, en tu infinita bondad y misericordia, concedas que los científicos de algún país, Señor, puedan encontrar la vacuna contra este virus y podamos continuar con nuestras vidas, no como antes, Señor, sino más entregados a ti, dependiendo de ti, amado Padre, reconociendo a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, para vivir entregados por completo a Él y ser luminares en el mundo, Dios. Ayuda a los científicos, ayuda a nuestros gobernantes, Padre, para que ellos puedan tomar también buenas decisiones tocante al gobierno del pueblo. Y Señor, pues dales mucha sabiduría para que destinen recursos hacia el sector salud que ahorita está siendo fuertemente azotado. Y Padre, por favor, también crea conciencia en todas aquellas personas que aún no la tienen acerca de esta pandemia. Que todos nos podamos cuidar. Si todos nos cuidamos, somos educados y obedientes, podrá ser más fácil contener la pandemia, Señor. Pero me queda claro que la condición del género humano es una condición de rebeldía hacia los preceptos que tú has establecido, Señor. Por eso rogamos por ellos. Por eso enseñamos tu hermosa palabra, Padre, para que todos tengan conciencia de lo que tenemos que estar haciendo y de cómo nos tenemos que estar resguardando. Padre mío, gracias por esta tarde y úsame para poder exponer con claridad tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Muy bien, pues continuamos con esta parte de el sacrificio del Cordero. Y en esta parte del sacrificio del Cordero, bueno, hoy vamos a ver Jesús ante Pilato. Ya estuvimos viendo algunos puntos importantes acerca de su juicio, Jesús ante Anás, Jesús ante Caifás, y hoy vamos a ver este punto a partir de aquí, Jesús ante Pilato, el gobernador de Judea. Jesús ante Pilato, el gobernador de Judea. Así que vamos a leer, por favor, el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan. En el capítulo 18, versículos del 28 en adelante. Cito. Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos del 28 en adelante, o al 38 más específico. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo: ¿Qué acusación traes contra este hombre? Y ellos respondieron y le dijeron: Si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo: Llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: Así que tú eres rey. Jesús respondió: Tú dices que soy rey.
Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre vosotros que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo, no a éste, sino a Barrabás. Y a Barrabás, y Barrabás era un ladrón. Vaya, qué bueno que estamos estudiando el panorama de la Biblia, ¿no? Porque hace no mucho hablamos, cuando empezamos a estudiar los evangelios, estudiamos esta parte donde vimos cuál es el propósito para el cual el Señor Jesús vino y nació. ¿Se acuerda? Yo supongo que debe de acordarse. Debe de ser, o es, o fue, más bien, que vino al mundo para morir por nuestros pecados, salvarnos de nuestros pecados. ¿Por qué menciono esto? Porque nota usted la respuesta que el Señor Jesús le dio a Pilato en el versículo 37. Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. Vino al mundo, nació, para que se cumpliera la profecía ya en Isaías, ¿se acuerda que lo estudiamos? Isaías capítulo 7, capítulo 14, capítulo 53, que hablan acerca de Cristo, ¿se acuerda? Y en los evangelios, especialmente Mateo, el evangelio de Mateo en el capítulo 1, sí quiero que vayamos allá, por favor. Mateo capítulo 1. Por eso es importante leer la Biblia de principio a fin. De principio a fin, para que veamos con claridad, ¿cierto? Note, 1:18 de Mateo. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Note. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que es engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¿Notó? Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Nota el propósito. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ya vio? Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, diciendo, He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Y se acuerda que se le expliqué esta parte de estos versículos? Jesús o Emmanuel. Jesús, Yeshua, Ye, la contracción de Yahvé o de Jehová, Ye, Yahvé, y Shua, el verbo salvar, Dios salva, que es exactamente lo mismo que Emmanuel, Immanuel. Con nosotros Dios, es Dios con nosotros, Dios humanado viviendo entre nosotros, bueno, entre ellos en aquel tiempo, yo no estaba ahí, obviamente, para salvar al mundo. El único que puede salvar al mundo de sus pecados es Cristo. Así lo dice aquí, ya lo leímos. Ahora, esto tiene mucho que ver con la respuesta que el Señor Jesús le está dando a Pilato. Mucho tiene que ver. ¿Se acuerda lo que vimos en Juan? Juan capítulo 8, acompáñenme allá, por favor. Es importante que estemos recordando la hermosa palabra de Dios. Sumamente importante. Juan capítulo 8, versículos del 31 en adelante. ¿Por qué? Porque ahora aquí vamos a ver cómo el Señor Jesús está respondiendo en base al contexto anterior de los evangelios. Es la respuesta que él está dando a Pilato.
Otra vez, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, escuche, para dar testimonio de la verdad. Entonces aquí podemos hacernos un par de preguntas. Para esto yo he nacido. ¿Para qué nació? Él llegó acá para nacer para el perdón de nuestros pecados, morir para el perdón de nuestros pecados y para dar testimonio de la verdad. Ahora, note la otra puntual aclaración. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Ahora escuche esto. Juan capítulo 8, versículos 31 en adelante. Escuche. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Solamente los que permanecen en la palabra de Dios. Los que no permanecen en la palabra de Dios, pues no. ¿Ya vio? Ahora, note lo que dice el versículo 32, que es a donde quiero hacer puntual la aclaración. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cierto? Ahora, note lo que dice acá. Voy a leer un texto más. Un texto más para que veamos esto de la verdad. Juan 14, 6. Juan 14, 6. Note. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué interesante. Qué interesante, ¿no es cierto? Súper interesante. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús les está diciendo que van a conocer la verdad y serán libres. Y se acuerda que ya estudiamos esta parte, ¿no? Porque ellos dicen que ellos nunca han sido esclavos de nadie. Mire lo que contestan. Versículo 33 de Juan 8. Versículo 33 de Juan 8. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mire hasta dónde llega cuando uno es lo suficientemente orgulloso. ¿Se acuerda que veíamos esto? Esto es una muestra de insensatez, el colmo de la insensatez. Escuche. Ellos habían sido esclavos 400 años en Egipto. Estuvieron 70 años en Babilonia. Estuvieron siendo cautivos por Grecia y en este momento eran cautivos por Roma. Y dijeron: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Perdón? Recuerda que lo llevaron ante Pilato, el gobernador romano. Aquí está la narración que estamos estudiando, ¿no? Por eso el Señor Jesús dice: para dar testimonio de la verdad, eso vino. Él es la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz, y el que no es de la verdad, pues no. ¿Qué respuesta tan contundente le dio el Señor Jesús a Pilato, ¿no? Cuando el propio Pilato lo estaba interrogando. ¿Cierto? Después de un juicio de toda la noche, los sacerdotes y ancianos judíos ataron a Jesús y lo llevaron ante Pilato, con el fin de asegurar una sentencia de muerte de parte del gobierno romano. ¿Cierto? Es terrible, ¿no? ¿Por qué buscando la muerte? Escuche lo que dice el versículo 31 de Juan, Juan 8. Entonces Pilato les dijo: llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Esto significa entonces que ellos llevaron a Jesús ante Pilato nada más como mero trámite tan transitorio para conseguir la muerte del Señor Jesús. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que ellos estaban buscando.
la muerte. ¿Cierto? Por eso las respuestas anteriores del Señor Jesús fueron puntuales. Ujú. Y entonces Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Y a lo mejor esa pregunta usted también se la puede hacer. ¿Qué es la verdad? Cristo es la personificación perfecta y exacta de la verdad. Él la personificó. En él nunca hubo mentira. Jamás. Ni siquiera una mentirita blanca. Este es Cristo. ¿Cierto? Después de allí, después de llevarlo con Herodes con Pilato para que conseguir la muerte, de allí Pilato dice, yo, como en la época de la pandemia del COVID-19, me lavo las manos. Se lavó las manos, dijo, yo no quiero, yo no quiero ver, yo no quiero tener nada que ver con la muerte de este hombre. Llévenlo a otro lado. Y se lo llevan. Usted puede terminar de leer la narración en todo el capítulo 19 del Evangelio de Juan. No lo vamos a leer porque es demasiado largo y quiero tocar otro tema. Regresemos por favor a Lucas 23. Lucas 23. Déjeme, me echo una pastilla a la boca y un traguito de agua. Ahora sí. Lucas capítulo 23, versículos del 6 al 11. Y ahora está Jesús ante Herodes, gobernador de la provincia de Galilea. Noté. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Y le interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban allí, acusándole con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de traerle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. 12. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Ya vio para qué sirvió el arresto del Señor, para que entre estos dos gobernaderos se hicieran la paz. Ahora, si usted puso puntual atención, usted se dio cuenta que el Señor Jesús sí le contesta a Pilato. Pilato dijo, ah, caray, ¿y qué es la verdad? Hubo un interés por la respuesta que el propio Señor Jesús le está dando a Pilato, ¿no es cierto? Pero Herodes era lo suficientemente morboso, por lo que dice el versículo 8. Se alegra porque lo va a conocer. ¡Wow! Lo va a conocer. Y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Puro morbo. Aunque el texto no nos dice qué tipo de interrogatorio Herodes le hizo al Señor Jesús,
Pero por las palabritas que siguen, podemos determinar que a lo mejor le preguntó, ¿y cómo le haces para hacer eso? ¿Y cómo le haces? ¿Cómo le hiciste para caminar sobre el agua? ¿Cómo le hiciste para sanar al ciego, al cojo, al manco, al mudo? ¿No? Qué interesante. Dios no se interesa en eso. Dios no va a alimentar el morbo de nadie. De nadie. ¿Cierto? Entonces, el Señor Jesús está ante Herodes. Los líderes judíos continuaron discutiendo y presionando a Pilato, según lo que dice el capítulo 23 de Lucas en el versículo 5. Pero ellos insistían diciendo, Él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando se supo que el caso se encontraba bajo la jurisdicción de Herodes, Pilato intentó dejar en las manos de Herodes todo el asunto. Delante de Herodes, el hombre que había dado muerte a Juan el Bautista, Cristo rechazó defenderse a sí mismo y permaneció en silencio. ¿Ya vio? Permanece en silencio. No quiere contestar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era por morbo. Por puro morbo. Después de allí, regresan al Señor Jesús con Pilato por segunda vez. Mateo, ahora vamos a Mateo, por favor. Mateo 27. Mateo 27 del 15 al 26. Note. Ahora bien, en cada fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran, y tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. O sea, la pretensión de Pilato era librar al Señor de allí. Pues, a un verdadero criminal contra otro que no era nada, era inocente. Inocente significa que no es capaz de causarle un mal a nadie. Eso significa inocente. 18. Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso, diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Con ese justo. Qué palabras tan sabias de la esposa de Pilato, ¿no? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos ellos dijeron, ¡sea crucificado! Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Cierto? ¡Wow! Qué interesante entonces, ¿no? Y viendo Pilato, bueno, ya lo hice, el 25, y respondió todo el pueblo. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! Al momento que ven que Pilato se lava las manos, ellos asumen toda la responsabilidad en un acto de
insensatez al colmo. En un acto de insensatez al colmo. Esto es lo que hicieron. ¿Cierto? Ahora, note las palabras de Pilato a diferencia de las de Herodes. En el versículo 24. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y lavó las manos delante de la multitud, diciendo, escuche, soy inocente de la sangre de este justo. Qué interesante. ¿Qué fue lo que reconoció Pilato? Que Cristo era inocente, que Cristo era justo. Eso es lo que reconoció. Por eso les dijo, allá vosotros, allá ustedes, allá ustedes. ¿Por qué razón? Pues porque era un inocente. Aunque Pilato declaró que Jesús era inocente una y otra vez, finalmente se dio al fastidio insistente de los judíos y lo dio para ser crucificado. Así se lee el texto sagrado, mostrando todas las generaciones esta ridícula farsa de un juicio donde los judíos escogieron liberar a un conocido criminal y asesinar a su Mesías, aceptando completa responsabilidad por su sangre. Mejor les fuera a estos que se les atara una piedra de molino y que fueran echados al fondo del mar. Mejor les sería eso que esperar el castigo que les va a llegar por haber formado todo esto. Ahora vemos no solo el juicio que hicieron como farsa, ahora vamos a ver su humillación. Mateo 27, del 27 al 30. La humillación de Jesús. Permítame tantito. Voy a voltearme aquí. Okay. Necesito un dato de aquí que quiero decirles. Después de esto, está el arresto. Está el arresto de Jesús. Está la humillación de Jesús. Dice Mateo 27, del 27 al 30. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte romana. Y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose, delante de él le decían, burla diciendo, Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero después de probarlo, no quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados, le custodiaban allí, y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía,
este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué texto? ¿Qué texto? ¿Hasta dónde llega el hombre? Todo esto fue para que se cumpliera la escritura que dice que Él tenía que ser molido por nuestras transgresiones y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos todos sanados. Lo mataron. Un juicio por demás injusto, a escondidas. Y finalmente lo mataron. Pero no se le olvide lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro cuando lo fueron a arrestar. Tranquilo, si no, no se va a poder cumplir el propósito por el cual yo vine. Morir por ustedes en la cruz del Calvario. Yo muriendo en su lugar. Para que ustedes nada más, teniendo fe, se salven. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Ahora note, Lucas 23. Tenemos que estar viajando entre los evangelios porque tenemos que saber. Lucas 23, del 33 al 43. Dice, a ver si lo puedo leer, aclaro. Estos textos generalmente nunca los puedo terminar de leer ni de explicar. Generalmente. Pero si acaso ve que me quiebro, usted nada más ore por mí para que yo pueda continuar con el estudio de hoy. Por favor. ¿Vale? Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo. Si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó, y reprendiéndole dijo, ¿ni siquiera temes a tu Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente, porque si recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero éste nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él les dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso. La crucifixión era la forma más salvaje de ejecución criminal usada por Roma. Clavando a una cruz por las muñecas y por el empeine y colgado para morir, el acusado sufría un dolor prolongado e insoportable. Ahorita se los describo. A menudo por días, hasta fallecer finalmente por sofocación.
Ahora note, finalmente el Señor Jesús muere. Versículo 44 del mismo capítulo de Lucas. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia, viendo estas cosas. ¡Wow! Finalmente lo mataron. ¿Y sus piernas? Ni quebrarlas fue necesario. Ya había agonizado tanto desde el arresto, que estando una vez clavado en la cruz, murió. El clamor de Jesús de Padre, ¿por qué me has desamparado?, citado en Mateo 27 del 45 al 46, se refiere al horrible momento en el tiempo en que Dios el Padre se apartó de Dios el Hijo cuando Él obedientemente cargó el pecado de muchos. En la cruz, Jesús entró en la muerte espiritual mientras que Dios trataba al sustituto sin pecado como si hubiera cometido todos los pecados de todos nosotros. En la cruz, Jesús experimentó el vaso lleno de la ira de Dios. Intercediendo por los pecadores, se ofreció a sí mismo para morir, recibiendo en su cuerpo y alma la pena completa del pecado que a nosotros nos tocaba morir. Por cada violación contra el Dios creador, cada palabra cruel e insensata, por cada violencia asesina, por cada gota de sangre inocente derramada a través de todo el lapso de la historia humana, Jesús lo cargó todo, absolutamente todo. No solamente los pecados de las personas de aquel tiempo, cuando Él vino, sino también los pecados del hoy, de los que se arrepienten hoy y creen en Él como el Señor y Salvador personal de sus vidas. Él sigue salvando gente. La sigue salvando. Voy a escuche esto acerca de la muerte de Cristo y espero que lo medite mucho. Los soldados romanos entonces condujeron a Jesús para que lo crucificasen. La procesión estaba formada así: 4 soldados romanos rodeaban al prisionero, uno en cada esquina, llevándolo por la ciudad, con otros soldados por delante y por detrás. Los soldados hacían desfilar al prisionero por las calles principales. El día de la crucifixión de Cristo, las calles estaban repletas de peregrinos
que habían acudido a adorar y a celebrar la Pascua. Había un cartel que explicaba el porqué de la ejecución del prisionero, que colgaba del cuello de éste, o que llevaba a alguien que caminaba al frente de la procesión. De esa manera, las personas sabrían cuál era el castigo del crimen cometido. Cuando la procesión salía de la ciudad, era evidente que las fuerzas de Cristo se agotaban. De modo que los soldados reclutaron a un hombre de la multitud, Simón Cirenaico, para llevar la cruz de Cristo hasta el lugar de la ejecución. Simón fue un beneficiario directo de la más grande exhibición de la bondad de Dios porque, a la postre, llegó a ser creyente de Cristo. La palabra griega que se traduce como hiel es el término general que se refiere a algo amargo. El Evangelio de Marcos especifica que la mirra estaba mezclada con vino. La mirra es una resina amarga que se ponía en el vino con el fin de calmar a una persona, un narcótico. En el siglo I se sospechaba que tenía propiedades narcóticas. Los soldados no pretendían drogar a la víctima como un acto de misericordia para que no sintiera. No les importaba si sufría o no. La droga simplemente facilitaba su tarea porque era difícil clavar las extremidades de alguien si esa persona no estuviese, hasta cierto punto, drogada. Pero Cristo rehusó beber la mezcla de la droga. No quería que ninguno de sus sentidos estuvieran insensibles. Se comprometió a sufrir todo el dolor de la cruz. Entonces los soldados crucificaron a Cristo. Según William Barclay, un comentarista, la crucifixión se originó en Persia. A la tierra se le consideraba un lugar sagrado del dios Hormuzd, y al delincuente se le elevaba de la tierra, para que no la contaminara, pues era la propiedad de dicho dios. De Persia la crucifixión pasó a Cartago, en el norte de África. Fue a través de Cartago que los romanos aprendieron esta práctica. Por eso usted ve que la cruz está en alto, porque se consideraba a la víctima la escoria de la sociedad y no merecía tocar la tierra para no contaminarla. Ese es el desprecio que Cristo sufrió por usted, por mí, en la cruz del Calvario. Si bien los evangelistas no dieron detalles de lo que ocurrió, es provechoso tener alguna comprensión de lo que Cristo padeció en la cruz. Y ponga mucha atención, por favor. Los soldados, en primer lugar, pusieron la cruz en el suelo y después colocaron al Señor. Primero ponen la cruz y luego colocan al Señor. Extendieron sus pies, estiraron los dedos y atravesaron los arcos de ambos pies con largos clavos. En el empeine. Imagínese el dolor. Si usted puede, quítese el zapato, el calcetín y píquese con un alfiler a ver qué siente. El Señor Jesús lo clavaron con unos clavos aproximadamente de 15 centímetros, oxidados. Los clavos más parecidos son los que sostienen los durmientes de las vías del ferrocarril. Son lo más parecido a eso. ¿Ok? Después de extender las manos, permitiendo que sus rodillas se doblasen un poco. Atravesaron sus muñecas con grandes clavos. No las palmas de las manos. No fue aquí, fue aquí. De aquí, si lo cuelgan, se desgarra y se cae. Tenía que haber sido de aquí porque este nudo de aquí lo detiene para que no se cayera. Una vez que los soldados clavaron a Cristo en la cruz, lo alzaron. Recuerde, primero acuestan la cruz, luego lo ponen a él, lo clavan.
y luego alzan la cruz. Para esto cavaban un hoyo, cargan la cruz y la azotan en el hoyo. ¡Paz! Y cae. Eso es lo que sufrió el Señor por usted, por el perdón de sus pecados. A quien le tocaba morir allí era a usted, no a él. Pero se tenía que cumplir, se lo dijo a Pilato, ¿no es cierto? Seguramente ese golpe cuando la cruz cae causó un gran dolor. Pero ¿sabe qué? Ya estaba crucificado. Una muerte mediante crucifixión parecía incluir todo el dolor y la muerte, todo lo que el dolor y la muerte tienen de terribles y espantosa. Es decir, escuche, vértigo, calambre, sed, hambre, insomnio, fiebre traumática, tétano, vergüenza pública, tormento prolongado, terror anticipado, dolor de las heridas no curadas, todo eso incrementado hasta el punto de lo insoportable. Pero todo se detenía justo en el momento que le daría a la víctima el aliento de la inconsciencia. La posición poco natural producía dolor de cada movimiento. Las venas laceradas y los tendones triturados latían con incesante angustia. Las heridas, inflamadas por la intemperie, gradualmente se gangrenaban. Las arterias, especialmente las de la cabeza y el estómago, se inflamaban y se oprimían con el exceso de sangre. Y mientras tenía lugar toda gama de miserias que aumentaba gradualmente, se añadía a ello los intolerables dolores de una sed abrasadora e insoportable. Y todas estas complicaciones físicas causaban una emoción y una ansiedad interna ante la perspectiva de la muerte misma. La muerte, el terrible enemigo desconocido, delante de cuya presencia el hombre generalmente más se atemoriza. Lleva el aspecto de una liberación deliciosa y exquisita. Cerca de media tarde, Cristo exclamó a viva voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? He aquí algo que sobrepasa completamente la comprensión humana. Dios se separó de Dios y Dios estaba muriendo en lugar del ser humano. Dios salvándonos de la ira de Dios. ¿Qué dice esto? ¿Tenía usted conciencia de esto? ¿Había visto usted así la muerte de Cristo? No es tan difícil ver una cruz ahí con un muñequito colgado. Eso no representa nada comparado con lo que acabo de leer, que todavía se ha de haber quedado muy corto a lo que fue la perspectiva real. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando alguien dice que la salvación es gratis. No, no es gratis. Costó una vida. La vida
del Hijo de Dios. No puedo entender cómo la gente no entiende esto. No logro entender por qué la gente vive como si Dios no existiera. Pero vaya, si no ven que la gente se está muriendo por un bicho llamado COVID-19, que es tangible, los hospitales están llenos, no hay suficientes ni camas ni respiradores, y la gente sigue sin cuidarse. Y eso lo están viendo, es tangible. ¿Y no lo creen? ¿Cómo creerán a Dios si no lo ven? Es por fe. Solo por fe. Cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, con dos simples palabras Jesús declaró que la obra en la tierra estaba completa. Se terminó el sufrimiento de Cristo. Se cumplió la ley de Dios. Se hizo la voluntad de Dios. Se cumplieron las profecías de Dios. Se agradó la justicia de Dios. Se pagó por la redención del hombre. Se quebrantó el poder de la muerte. Se derrotó el reino de las tinieblas. Con esas simples palabritas, consumado es. Así que, hasta ahí, mis queridos amigos, hermanos, familiares que nos hacen favor de seguir esta transmisión. Espero mediten en ello y tengamos conciencia. Le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Más aún, lleve una vida consagrada a Él. Él cargó por nuestros pecados. Pídale perdón. Ponga especial atención. No le estoy predicando una religión. Le estoy predicando, le estoy anunciando a Cristo, crucificado, muriendo en la cruz del Calvario por amor a usted. Él decidió no bajar por amor a usted, para que usted se salve. Pero si usted lo rechaza, usted perecerá eternamente en el infierno. Se lo garantizo, porque es lo que dice aquí adelante. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad, viene a la luz, para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. Arrepiéntase. Es el mejor consejo que le puedo dar. Arrepiéntase y vuélvase a Cristo. Déjeme orar, por favor. Déjeme orar por usted. Y regreso y continúo saludando a los que llegaron despuesito. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, alabamos tu nombre, Señor, y te damos muchas gracias. Padre, por esta lección que ha sido muy detallada, Señor, en cuanto al sacrificio de Cristo. Ruego, Padre, que si hay alguna persona que está aquí viendo esta transmisión y aún no ha entregado su vida a ti, concédele, Señor, el arrepentimiento de sus pecados, que pueda creer con toda puntualidad que Cristo murió en su lugar. Ayúdalos, mi Señor. Ayúdalos. Gracias, Padre nuestro, por dejarnos predicar tu palabra.
Muchas gracias, Señor. Me da mucha vitalidad el poder hacerlo, Padre. Te ruego mucho, Señor, por las personas que están en los hospitales. Permite, Padre nuestro, que puedan recuperarse, que puedan salir de allí, pero más aún, concédeles, bendito Dios, concédeles el perdón de sus pecados. Te lo ruego, Padre mío, en el nombre de Jesús, quien murió por nosotros en la cruz, pero que resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, conforme a las Escrituras. Bendito seas, Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro.